Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos a esta nueva edición de Un Café con Vicente que hacemos animados por la verdad, animados por nuestro Señor y la Santísima Virgen María para seguir luchando en defensa de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y lo hacemos hoy trayendo a nuestro programa a un hermano que recientemente se ha incorporado al equipo de adoración y liberación, un valiente hermano, un guerrero hermano, un cristero hermano de México. Tenemos con nosotros, ya han podido ustedes conocerlo a través de algún vídeo, y hoy teníamos muchas ganas de poder charlar con él para presentarlo a todos ustedes de una manera más cercana y más en conversación con él, a nuestro hermano, César Jesús Orozco, desde México. César Jesús, buenas tardes en España, buenos días en México. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Y muy buenas tardes en España. Pues aquí a la orden de este enorme trabajo que estás haciendo, Vicente, alrededor del mundo, y muy contento de poder colaborar y muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Te lo agradezco muchísimo, César. Hermanos, ustedes sabrán que César ha comenzado a ayudarnos en un espacio que se llama César Jesús para el remanente. César tiene la gracia, además, de tener nombre de emperador y nombre del rey del universo. César Jesús, con ese bendito nombre, pues para el remanente se ha puesto también a disposición de adoración y liberación en coordinación del remanente fiel y universal para aportar su grano de arena en esta lucha, y desde luego que promete ser un trabajo el suyo entregado y valiente. César, gracias de corazón por tu disponibilidad desde un primer momento para ayudarnos y también para celebrar este encuentro en Un Café con Vicente que pueda darte a conocer a todos nuestros seguidores de una manera más cercana. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Espero aportar lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo y la Madre, nuestra Virgen María, puedan iluminarme en el entendido de que maduramente podamos hacer entender a la mayor cantidad de gente posible que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, nos apuran, ya no tenemos tiempo para vacilar, debemos de entenderlo así, que estamos en una guerra frontal. Antes muchas organizaciones cristianas peleaban desde el punto de que inclusive imitaban a las organizaciones enemigas de la iglesia, dentro de lo político, lo social, se infiltraban también en las organizaciones. Ya no, el tiempo se acabó. Eso es. Ahora ya tenemos que salir al aire, a la vista de todos, a la luz de todos, sin despacho, sin miedo, sin temor y con muchísima valentía, porque lo que se viene no tiene parangón. Así es y así es sin ninguna duda. Y por lo tanto, todo elemento que nos ayude a todos juntos prepararnos para esta batalla final en la que ya estamos inmersos, sin duda será de bendición. Pues muy bien, César, pues lo que vamos a hacer es intentar que te conozcan un poquito nuestros hermanos. Si te parece, César Jesús Orozco, háblanos un poquito de ti, de tu carrera, de tu desempeño político que sé que has llevado adelante. ¿Cuáles han sido y son tus luchas, mi querido hermano? Claro, mira, bueno, mi nombre es César Jesús Orozco Estrada, soy licenciado en Administración de Empresas, con posgrado de Administración Pública. Me he dedicado desde muy chiquito, desde muy pequeño, desde la secundaria, a participar en política, desde sociedades de alumnos. Siempre anduve ganando sociedades de alumnos en primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Fui presidente de la sociedad de alumnos. Siempre dando caña, ¿no? Como tú bien lo dices, a los enemigos, siempre posicionándonos en puntos claves de la política y obviamente ya estando ahí, ejerciendo precisamente la labor de lo que hace un cristero, ¿verdad? Como lo dices tú, dando ejemplo para los jóvenes, tratando de implementar la política de derecha. Siempre he actuado así. Yo me afilié después de todo eso en el Partido Revolucionario Institucional de México, un partido obviamente con orígenes jacobinos, pero
con la libertad de poder expresar mi ideología de derecha ahí. En los grupos en los que yo pertenecí dentro del PRI, siempre fueron grupos de derecha. El partido lo permitió y así es como siempre nos desarrollamos, católicamente bien establecidos. Fui regidor en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, estuve a punto de tener la oportunidad de ser candidato a síndico. He desempeñado algunas funciones públicas en gobierno del estado. Estuve en el Instituto Chihuahuense de la Juventud, en un gobierno pasado, me desempeñé ahí. Y así, estuve trabajando en el Instituto del Seguro Social, y ahorita trabajo en la Secretaría del Bienestar. Te digo, siempre con la libertad de poderme desarrollar en el ámbito de la derecha. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así me ha llevado mi Señor en el camino y dando ejemplo de ello. Nunca he hecho para atrás. Fui catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí di cátedra en la cuestión de teoría internacional, política exterior, introducción a la historia universal, teorías de la historia universal, en donde pude yo, con la libertad que me dieron, los amigos que tenían a cargo la facultad, de poder desarrollar temáticas todavía más amplias de las que a mí me estaban dando como catedrático. Yo veía la retícula y pues la verdad es que se me hacía muy corta la retícula, ¿no? Temas que a lo mejor los muchachos ya veían desde la preparatoria, entonces no había caso volverse a repetir el tema. Y yo me di a la tarea de ampliarles inclusive del por qué la humanidad se encontraba ahorita en este punto neurálgico de la historia, cómo habíamos llegado hasta esto desde un principio de la creación del hombre. Entonces, pues yo les metía teología, escatología, revisionismo histórico, pero al por mayor. Llegamos al punto inclusive de que en esas materias, mis alumnos, y ahí están en la biblioteca de la facultad, libros que llegamos a escribir con cada uno de ellos desarrolló un libro desarrollando todas estas teoremas con el precepto o el entendido de que iban a desarrollar una teoría comprendida dentro de la investigación integral revisionista, que es todavía más compleja que lo que es el concepto intelectual, no desarrollar una historia lineal, sino más bien integral. Eso te digo, para eso les llevó muchísimo tiempo de investigación, muchísimo desarrollo. Ya me comían los alumnos, me acuerdo, me decían, es que no dormimos. Les digo, pero es que de eso se trata de despertarles el ímpetu espiritual, emocional, el intelectual. Eso es. Que ya se levanten del letargo y que conozcan, los muchachos que vayan despertando y conozcan de quiénes los han tenido sometidos durante tanto tiempo, que hay un origen malévolo, que hubo un pueblo que adoptó ese origen malévolo, que es el judaísmo internacional, el sionismo internacional, y que conocieran la verdad. El fin y último de todo esto que yo me propuse, pues, en lo que yo enseñaba en la universidad, pues era que supieran la verdad de las cosas. Simplemente buscar la verdad. Ese era el objetivo y el fin último de todo esto. Un día me llevó, obviamente por mis contactos, amistades que yo tuve dentro del ámbito académico y periodístico, conocí, me hice la amistad de Alberto Villasana, 4 veces Premio Nacional de Periodismo aquí en México. Muchos ya lo deben de conocer por sus páginas, sus blogs, sus videos en YouTube. Sin duda. Y lo invité yo a que viniera a dar una plática a la facultad. Yo lo traje con el objetivo de que diera una plática sobre geopolítica mundial para que pues, más o menos diera un estratagema de lo que acontece en el mundo. Y después de eso, pues no, vino con una plática sobre Benito Juárez, sobre la masonería y todo eso. Ya te imaginarás que el show se me armó en la universidad, no en la facultad, en la universidad. Luego, obviamente las denuncias, que como un profesor iba a hablar mal de Benito Juárez en México, pues qué padre, pues toda la masonería, ¿no? Se me dejó.
Encima fue un rollo espectacular. Dio una plática privada después a algunos catedráticos, alumnos, sobre escatología, sobre los últimos tiempos, y ¡pum! Pues reventó, ¿no? Este, prescindieron de mí a causa de eso. Es parte de la persecución, yo lo entendí, es parte de la lucha. A mí lo que me causó inclusive un poquito, pues no fue enojo, sino fue un poco de incomprensión por parte de mis colaboradores de la facultad, ya que que se ponen de la misma ideología que yo, Claro. y no sucumbieron ante el poder civil. Lamentablemente así pasa, digo, y es parte de la persecución, es parte de las luchas que uno emprende, pero no me hice ni un paso atrás. Así es esto. Así es, César. Bueno, pues entonces, como nos has venido contando, además, tu misión y tu vocación también ha sido, en cierta forma, el servicio público, la política, pero además, pues creo que intentando llevar a cabo, pues, una cosa muy similar, al menos, a lo que es el ideal del reinado sociopolítico de Cristo en la tierra, ¿no? Así es. Que no deja de ser otro que estemos inmersos los católicos en todas las instituciones para luchar contra el enemigo en todas ellas y ganarlas para la causa, ¿verdad, César? Así es. Siempre pendiente de eso. Sabes de que yo he tenido mi formación dentro del tradicionalismo desde muy pequeño y es a lo que me ha llevado. Precisamente es a eso y a no desfallecer nunca. Y siempre estar pendiente y con el temor sano a Dios. Siempre con el temor sano a Dios. Siempre así. Claro que uno es humano, comete errores, pero siempre en esa línea. Siempre, siempre tratar de ir en esa línea. Me he buscado enemigos muchísimo, no tienes idea. El desprecio de la gente también, pero, pero me vale, ¿no? Es, No, simplemente a ese mí no me importa. es nuestro sueldo, César. Exactamente, Es nuestro sueldo. exactamente. Pues muy bien, hermano. Pues con esto conocemos un poco más cuál ha sido tu trayectoria, tu labor, tu lucha en la vida a la que llevar a la práctica pues todo tu ideal de catolicismo. Y César, en tu familia, el origen ideológico de tu familia, ¿cómo influyó esto en ti? Mira, sabes de que la historia mía en lo particular tiene un origen muy bonito. Sabes de que por parte de mi mamá, la familia materna, son de una ciudad que está como unos 60 kilómetros de aquí de Cuauhtémoc, yendo a la capital, a Chihuahua. El municipio se llama Belisario Domínguez, es Gran Morelos y Belisario Domínguez. Pues son dos municipios muy pequeños, pero están Ajá. pegados. Este, Toda mi familia son de apellido Estrada Muñoz, Estrada Aragonés y Muñoz Estrada, o sea, es pura familia de franceses y algunos españoles. Prácticamente el apellido Estrada proviene de una tecnología francesa, no recuerdo bien ahorita, pero es más o menos por allá, de Bordeaux, de todo aquello. Todavía, fíjate, conservamos ahí en el registro civil de esos municipios, está todavía la carta donde la reina Isabel les otorgaba las tierras a toda la familia Estrada. Fíjate. O sea, todavía se guarda todo eso. La familia se concentra en un rancho que se llama Rancho de Guadalupe. Y pues de ahí, todos mis abuelos, mis bisabuelos pertenecieron a la Acción Católica Juvenil Mexicana, la que inició un día Anacleto González Flores. Pertenecieron a ella y pues desde ahí viene, o sea, me corre en la sangre la lucha cristera, precisamente. Sangre luchadora, sin duda. Exacto. Mi abuelita, la mamá de mi mamá y el papá de mi mamá, que eran primos hermanos, porque no dejaban que se casaran con mexicanos. Era un rollo ahí, una villita, te digo, de franceses españoles. Ellos de chiquitos, cada vez que el padre Maldonado, Pedro Jesús Maldonado, que ya es un santo, que tuvo muchos milagros en vida, tenía el don de la bilocación, tenía el don de la evidencia. Hay un documental muy bonito en Chihuahua, si un día pudiera yo conseguirlo, se los voy a transmitir al grupo para que lo dieran a conocer, donde él vio, él fue un mártir cristero,
murió a manos de sus verdugos, lo ahogaron con las hostias, la sangre de los golpes y con las hostias, así fue como lo asesinaron. Él tuvo la visión de su muerte y de su funeral, donde la gente cargando el féretro, iban cantando Viva Cristo Rey, Viva la Virgen Guadalupe, Viva el Padre Jesús Maldonado. Entonces, todas esas es una historia muy bonita y mis abuelos ayudaban a que él se escondiera. Cuando iba a dar misas en unas grutas que hay aquí en Onuaba, aquí cerquita de estos municipios, y que iban los soldados tras él, mi abuelito era parte de los niños, que cuando iban los soldados le decían, no, se fue para aquel rumbo, y escondían al padre en las casas de ahí de mi familia. Entonces, pues desde ahí viene todo. Fíjate. Todo esto que te platico. O sea, que una historia bella, de origen familiar, católico, Sí. guerrero, cristero, y muy cercano a la santidad mexicana. Qué bello, César. Y todo esto, claro, imagino pues que en ti va formando poco a poco como pues signo de lo que el Señor quiere en ti, en tu familia, en tu tradición, te va formando poco a poco en la concepción tuya, católica, pero tú llegas a tener claro que la batalla está en el tradicionalismo, desde donde tenemos que mantener esa iglesia de siempre, esa iglesia con la que quieren acabar, esa iglesia que respeta las sagradas escrituras, la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario. ¿Cómo te formas tú en unos tiempos tan difíciles para ello, como los que hemos tenido que vivir nuestra generación, César? ¿Cómo te formas tú dentro del tradicionalismo? Sí, mira, yo tuve una experiencia muy bonita cuando era muy niño, tendría unos 13, 14 años. Yo fui a un retiro espiritual, todavía en la iglesia del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Obviamente yo soy de esa generación que nació ya dentro de... Claro, ahí nacimos, sí. Exacto, entonces en un retiro, en una de las oraciones, en un sábado en la noche, en una oración de vigilia dentro del retiro, yo tuve, vamos, una experiencia muy fuerte, espiritual, ¿no? Sobrenatural se le puede llamar, donde entré en trance con otros muchachos que estábamos rezando, y el padre y unas monjas y los ayudantes, ¿verdad? Los que organizaban el retiro, los otros jóvenes ya mayores que organizaban el retiro, me llevaron a la capillita. En esa capillita estaba una estatua muy grande de San Miguel Arcángel, que veo exactamente, y de hecho es igual, pero grande. Y cuando estaba rezando dentro del trance, cuando estaba llorando yo a chorros, yo le pedí intensamente que yo quería ser su soldado. No sé de dónde me salió eso. Y le pedí intensamente, curiosamente, te lo digo, para que vean que las cosas son reales cuando uno las pide de corazón y cuando el cielo te escucha, cuando lo haces de corazón. No pasó una semana cuando me empezaron a contactar unas personas aquí en Chihuahua, que posteriormente pues se convirtió en mi tutor, en el que me enseñó todo, César Nevares Arguijo, un tocayo, y me enseñó el tradicionalismo, y fueron los que me invitaron a la guerra en el grupo que ya te había comentado. Ajá. Y de ahí nació y dije, no puede ser. O sea, a la semana pasó y fue cuando ingresé a estos grupos y de ahí empezó toda la lucha y fue el clic así. César, y desde entonces... Sí, dime. No, acaba. Sí, y curiosamente después de eso, como a las 2 semanas que yo platiqué con mis padres, mi padre todavía aún vivía, platiqué con ellos, con mi mamá, y mi mamá fue la que me dijo, no, mira, y fue a los baúles a sacar, a todo el y me sacó la medalla de mi abuelo, de donde pertenecía al ACJM, a la Acción Católica Mexicana, y yo pues me quedé de A4, dije, no, pues de aquí soy. O sea, todo estaba ya por el visto por nuestro Señor. Exactamente. Desde ese momento, César, tú ves claro que no hay marcha atrás en cuanto al coqueteo con la Iglesia conciliar, ¿no? De las últimas décadas. Lo tienes exactamente. desde ese momento. Desde ese momento me di cuenta, cuando yo empecé a escudriñar, a estudiar,
Yo tengo 38 años, si te das cuenta, desde los 14 años yo empecé a estudiar y a formarme. Esto no viene de 2 días, un año atrás, esto ya tengo más de 20 años estudiando, escudriñando y enseñando. Entonces, esto no es nuevo para mí, ¿no? Yo capté la idea, lo entendí. Entendí por qué mi abuela todos los días rezaba el rosario, todos los días y todos los días. Y ella seguía yendo con falda larga, con velo, y que muchos yo escuchaba a mis tíos, es que es fanatismo lo de mi abuela. No, no, yo después comprendí que eso no era fanatismo, era una verdadera religiosidad católica, era Era el camino. verdadera católica. Y ese es el camino que estoy siguiendo, el de mi abuelita. Además, qué bello lo que has contado, César, porque sufres esa experiencia sobrenatural en la cual a partir de ese momento quedas, digamos, asido a esta batalla por lo tradicional, por la iglesia de siempre, y al llegar a tu casa, tu propia mamá es la que como que te da ese testigo, ¿no? De tu abuelo con esa medalla Sí, y digamos que se cierra ahí como una cosa que tenía prevista nuestro Señor, ¿verdad? exacto, como ahí fue cuando me dijo, de aquí eres, porque yo no sabía, o sea, la verdad es que yo no sabía, y cuando le conté, me dijo, no, pues mira, Qué, y es el fundador de la agrupación, ¿verdad? Entonces Anacleto, o sea, todo cayó así como es. qué maravilla. Bueno, pues César, enhorabuena por ese origen en el que el Señor te ha ido preparando, ¿no? Para tanta bendición y para tanta lucha y por lo tanto, pues para tanto dolor y tanto sufrimiento, que es lo que nos va a tocar pasar. Sí, Si además queremos, pues, parecernos mínimamente a nuestro Maestro, a nuestro Dios, a sí, nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, por el cual nunca sufriremos lo suficiente, sin ninguna duda. exactamente, claro. Pues, mi querido hermano, me conmueve tu testimonio, me alegra mucho tenerte aquí con nosotros como un verdadero hijo del pueblo católico de México, Gracias. porque ese espíritu cristero es hoy un ejemplo necesario para la batalla que tenemos que emprender, bueno, en la que ya estamos inmersos todos los miembros del remanente fiel universal. Así es que tu ayuda, sin duda, va a ser de bendición. César, yo, bueno, tenía previsto en este café, pues eso, que por cierto, todavía no le he dado ni un sorbo. Discúlpame. ¿No? Adelante. Se me ha enfriado ya. Tenía previsto en este encuentro, pues eso, lo principal era esto, ¿no? Lo que yo quería, que la gente te conociera, transmitir un poco tu testimonio, tu historia, pero aunque lo que ahora te voy a plantear será objeto de desarrollo extenso y, si Dios quiere, profundo en otros vídeos que tú puedas regalarnos o en otras entrevistas o encuentros que tengamos, sí que quería dar una breve pincelada de 3 o 4 aspectos sobre los cuales tú y yo ya hemos venido hablando, sobre los que hemos podido compartir y sobre los que ya también apuntaste algo en cierta forma en el vídeo que nos regalaste. Si te parece, te saco 4 breves temas y nos das una pincelada de cuál es tu línea expositiva o tu doctrina al respecto, y sobre ello podremos extendernos todo lo que queramos en otros vídeos que seguro que serán de mucha bendición. ¿Te parece, César? Sí, me parece perfecto. Venga, pues vamos allá. Mira, yo te quería, de acuerdo a lo que tú y yo hemos estado viendo y hablando, hablar de un asunto, que nos dijeras brevemente cuál es tu posición o tu doctrina al respecto de la interpretación de lo que nuestra fe católica enseña en relación al tema de los ángeles caídos. Como mejor que nadie sabes, es un tema que en Adoración y Liberación estamos tratando, sobre el que ha profundizado ya de una forma extensa el profesor Damián Galerón en nuestro canal, y sobre el que tú también tienes una profunda formación. César, los ángeles caídos, ¿qué piensas tú, ahora que estamos profundizando en Adoración y Liberación en ese asunto, que han dado como influencia, o cuál ha sido su verdadera influencia desde la creación del ser humano, César? Sí, mira, eh, para empezar, es un tema muy complejo que muy poca gente está dispuesta a entender y comprender y sobre todo estudiarlo.
¿Qué queremos hacer? Lo que yo hacía con mis alumnos, siempre sembrar la semillita, dejarla ahí para que ellos la rieguen, cosechen después, ¿no? O sea, ellos den el seguimiento de lo que uno trata de enseñarles. Porque también cuando uno enseña de más, después a los alumnos o a las personas que lo van a escuchar a uno, los hace uno flojos y no estudian por ellos mismos y después no aprenden y se vuelven nada más videntes de YouTube y eso está mal. Eso es. Entonces, aquí la idea es sembrar la semillita para que la misma gente vaya escudriñando, como lo decía San Pablo. Eso es. Escudriñarlo todo y quédate con lo bueno, nada más. Eso es. Con respecto a los ángeles caídos, mira, hay que entender que el Señor, obviamente dentro de su hermosísima, infinita y eterna creación, están ellos presentes en la historia de la humanidad para bien y para mal. Cuando nuestro Señor creó a los ángeles, obviamente ya sabemos todo, ¿verdad? Lo que sabemos de la rebelión que hubo en el paraíso. En la expulsión que hubo de los ángeles, hay que entender que los mandó a la tierra, ¿no? Los mandó a la tierra, y de ahí comenzó, la historia de la humanidad no comenzó con Adán y con Eva, como muchos piensan. Ya existía una civilización preadámica, que es precisamente todas esas civilizaciones que nosotros vemos, que existen hoy en día dentro de la historia de la humanidad, con todos los vestigios arqueológicos, todas las ciudades antiguas que vemos hoy expuestas en la tierra y debajo de la tierra. Ahí debemos de entender que la Atlántida no es un aspecto mitológico de la historia griega. El profesor también ya lo ha expuesto, muchas de esas cuestiones son reales, es historia real que existió antes de la civilización, la creación del hombre. Porque muchos aspectos también hay que entender que no es lo mismo hombre que humano. Y ahí es donde vamos a entrar en temas muy duros de poder asimilar de lo que ya ha explicado el profesor, donde hubo una intervención genética por parte de estos seres, de estas entidades, al principio, ¿no? Los ángeles que ellos ya habían formado un gobierno mundial en la Tierra, que era la famosa Atlántida. Tenían como gobernante a Poseidón. Si tú lees los diálogos de Timeo y Platón, es una historia completísima de lo que fue aquel gobierno mundial en la Tierra, porque narra precisamente cómo existía esa tierra, ¿no? Ahí por donde está el Océano Atlántico, lo narra perfectamente bien, las características, las estatuas gigantescas, las puertas, que tenía alrededor de 10 puertas, que significaban los rumbos de los 10 reinos que tenían alrededor del mundo, que eran los sumerios, los mayas, los egipcios, los incas, o sea, eran los 10 reinos que conformaban el reino, con un gobierno central en la Atlántida, que curiosamente Poseidón era un dios con un solo ojo. O sea, es un vestigio importantísimo histórico al hacernos entender pues, que era el demonio, ¿no? El que gobernaba física y visiblemente aquí en la tierra. Un ojo que perdió en la batalla contra San Miguel Arcángel. Y disculpa, César, y muy relacionado posteriormente en la evolución con el símbolo mayor de la masonería, ¿no? Del ojo. Exacto, el ojo que todo lo ve. Exactamente. No. Entonces, a partir de ahí hay que entender muchísimas cosas y la evolución de la historia. Hay que recordar que después de que el demonio se le reveló al Señor, porque iba a crear al hombre, acuérdate que el hombre o la creación del hombre es un ser preternatural, un casi Dios, tenía condiciones cuasi divinas. No era Dios, pero era casi Dios, que era precisamente en lo que Dios o nuestro Señor se iba a depositar en un ser con esas características. Adán no era como nos lo cuentan en el catecismo para niños. Adán era un portento de 3, 4 metros, era una cosa espectacular, un casi Dios. Tenía las condiciones preternaturales, eran inmortales, podían ver más allá, tenían la condición de ser, portadores pues de la presencia divina del Señor en su ser, ¿no? Ya sabemos toda la caída de Adán,
que fue un pacto con el demonio para crear al ser humano. De ahí viene la raza de Caín, precisamente. Si tú estudias bien a la masonería, inclusive ellos entienden que son caínistas, y así te lo dicen. En las Así logias es. se los dicen, somos caínistas, venimos de la raza Caín. Desde ahí, desde el Génesis, precisamente se deriva precisamente las dos simientes. La simiente de la mujer, de nuestra madre, y la simiente de la serpiente, que tuvo que ver precisamente con la creación de la raza humana. Por eso se derivan que los asiáticos, que los negros, que esto y que el otro, y que los anglosajones y que los caucásicos, porque es precisamente una derivación de lo que fue la conformación de la intervención genética, pues, de los ángeles con el hombre, a raíz de crear a Caín. Que por eso Caín, inclusive Juan en el Apocalipsis, lo dirime como hijo del demonio, no como hijo de Adán. Ese es un misterio muy grande que viene en la Biblia, y así lo dice: no seáis como Caín, que era hijo del malo. Eso es. Es ahí cuando se empiezan a dirimir todos los misterios del por qué la lucha milenaria, desde entonces hasta ahorita. Entonces, los ángeles caídos, esos son. Y ya tenían ellos, ya contaban con la tecnología que hoy vemos que están demostrando y que se manifiesta a través de la era moderna, y que muchísimas pinturas rupestres y pinturas arqueológicas muy antiguas ya veíamos las formas de las naves, ¿no? De los famosos ovnis, en donde ellos se manifestaban con esa tecnología que ya venían arrastrando o que tenían de conocimiento previo desde el cielo, porque hay que recordar que el Señor no les arrebató la inteligencia ni el poder, solo les quitó su presencia, y eso los hizo malévolos. Eso es. Ahí, al respecto de lo que has manifestado, totalmente en consonancia con lo que viene enseñando el profesor Damián Galerón en nuestro canal, yo te haría dos breves preguntas al respecto de este primer tema. Dejas clarísimo, pues, aunque a la gente le cuesta entenderlo, la diferencia entre ser humano y hombre, ¿no? Por eso hablas muy bien de la influencia de los ángeles caídos desde la creación del ser humano, que no del hombre. O sea, una cosa que tiene que ver con el origen de la raza a partir justamente del episodio del Génesis y de la caída de Adán en pecado. Y Exacto. al respecto de esto, César, ¿qué le dirías tú a los que sostienen que esta explicación del papel desde un inicio de los ángeles caídos y del desarrollo posterior del tema genético, de todo lo que bien estudiado desde la tradición católica existe, ¿qué les dirías a los que dicen que esto es antibíblico o que está fuera de la doctrina católica? Porque esa es la acusación simple de quienes simplemente jamás se han formado en esta materia. No, es que hay una cuestión muy interesante aquí. Mira, por eso es muy importante estudiar a los padres y a los filósofos antiguos, a los padres de la iglesia, a los filósofos antiguos. ¿Por qué? Vamos a guiarnos por lo que nos dijo San Pablo: es que hay que escudriñarlo todo y quedarte con lo bueno, y hay que estudiarlo exactamente todo. Ahora, el verdadero catecismo de la iglesia, si no me equivoco, a partir del siglo V ya no se enseña como se enseñaba antes. En base a esos estudios, que obviamente yo no me voy a poner a citar aquí libros que he leído durante más de 20 años, son muchísimos, es para volverse loco. Tendremos tiempo de profundizar más en el asunto, ¿no? Simplemente como síntesis de lo que les dirías tú cuando manifiestan que esto no es acorde a la doctrina católica, ¿no? Exacto. Le decían mis alumnos: es que usted está loco, ¿no? Le digo: no es que esté uno loco, es que lo que pasa es que hay un estudio previo muy intenso, intensísimo, de muchísimos años. Y te repito, para estudiar todo esto requieres también, obviamente, estudiar muchísimo la historia antigua semítica, hebrea, los verdaderos significados del traslado del antiguo semítico hebreo al latín. Y que obviamente que serán de 10 Biblias escritas en español, 9 están totalmente tergiversadas y mal traducidas. Entonces, tienes que irte a la Vulgata, tienes que irte a muchos estudios muy profundos para entender muchos significados.
lo dijo el profesor Damián en las últimas clases, no es lo mismo decir hijo de Dios, no. La traducción real es hijos de los dioses, que es Elohim. Eso es. Hijos de los dioses, no es lo mismo, porque sí existieron entidades poderosas en la tierra que ayudaron a Poseidón, al demonio, a crear todo este conglomerado y este gobierno que ya hubo una vez en la tierra, que posteriormente Dios destruyó, que inclusive antes del diluvio hubo otra destrucción, porque en el Génesis el Señor narra que al principio había caos en la tierra. A ver, muy sencillo, el Señor no crea caos, es que ya existía el planeta. Y cuando mandó al demonio, cuando dice el Génesis, es que hubo caos, y había caos, y los mares se alborotaban. No, el Señor ahí, o Moisés, pues, porque fue al quien se le reveló el Génesis, en su vocabulario antiguo semítico hay que entender que él estaba describiendo que ya había una civilización y que fue destruida, que fue la Atlántida. La Atlántida no fue destruida en el diluvio, fue destruida antes del diluvio. Ese fue el caos al que se refería el Génesis al principio de la creación, antes de la creación del hombre. Hay que recordar que a Moisés se le reveló la creación del hombre, no lo que había antes del hombre, que eran las civilizaciones preádicas que sí existieron, que ya estaban ahí. Ahora, muchos de los escatólogos, muchos de los teólogos, no han completado todavía su despertar en el entendido cosmológico del planeta, Vicente. ¿Por qué? Porque siguen creyendo en la mentira y en el gran engaño de la NASA judaica, masónica, de que nos tienen viviendo en un globo que flota en el espacio con planetas y que galaxias. Mira, el que verdaderamente estudia el catolicismo profundamente sabe que eso no existe, sabe que eso es una mentira y nos tienen viviendo en un engaño monumental, descomunal el engaño. En la escritura viene la descripción de la tierra. Vivimos dentro de un plano dimensional, dentro de un domo de zafiro fundido. Ahí viene la descripción en la escritura, no hay pierde de eso. Ahí está descrito todo. El planeta tiene cimientos, es inmóvil, tiene cavernas inmensas debajo donde está el Seol, el infierno. Y por arriba del domo hay aguas, y ahí lo dice, cuando Dios separa las aguas de abajo y las separa las de arriba. ¿Sí? Cuando hace la alianza con... Eso es. Es curioso, César, porque estos mismos católicos, supuestamente también incluso tradicionales, que acusan a quienes habéis profundizado en el estudio real de toda la creación, la relación que tiene esto con la raza humana, con el ser humano, los ángeles caídos, etcétera, quienes acusan de estar promoviendo doctrinas que no se ajustan a la tradición católica, ellos mismos defienden lo que tú estás diciendo, ¿no? El cuento que se nos ha querido transmitir absolutamente, pues de todo, ¿no? Del cosmos, del universo, de cómo estamos inmersos, de dónde estamos y lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, la visión absolutamente imperante de la masonería, ¿no? Durante los últimos siglos. Exactamente. Y sin esa cosmología que yo les trato de explicar, que es la tierra plana, porque es una tierra plana bajo un domo, con cimientos, todo, obviamente hay mares debajo de ella y cavernas, y es donde está el infierno. No se entiende del por qué y cómo el hundimiento de placas y continentes enteros. En este caso, si tú observas, porque hay videos y hay evidencias de ciudades igualitas a las aztecas, a las egipcias, a las mayas, pirámides enterradas en las profundidades del mar, y dices, pero ¿cómo las hicieron ahí? No, pues, ahí no hay que tener dos dedos de frente para entender que antes del diluvio, cuando el Señor destruyó la Atlántida o el gobierno del demonio en la tierra, que tenía el nombre de Poseidón, cuando gobernaba aquí el planeta, antes de la creación del hombre, cuando vino esa destrucción, nuestro Señor hundió y alzó continentes enteros. ¿Por qué? Porque el planeta es un biomecanismo gigantesco. Es más grande de lo que nos han dicho, pero es un biomecanismo gigantesco que el Señor tiene, como es dueño de ella, tiene el placer de vivir y levantar continentes enteros. Y así es donde tú te explicas del por qué la Atlántida se hundió, del por qué el lago Titicaca tiene agua salada y no dulce, si es un lago que está
a miles de metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ahí hay conchitas, y te explicas muchísimo, y ahí es donde se entiende bajo esa cosmología, si no, jamás vas a entender muchísimas cosas que sucedieron y que van a suceder. Exacto, exacto. Un tema apasionante, César, sin duda, sobre el que seguiremos profundizando con tu ayuda. Antes de acabar este tema y pasar a la siguiente cuestión, ¿viste el último vídeo del profesor Galerón en relación a los Anunnakis, no? Sí. Claro. ¿Compartes su teoría al respecto? Totalmente. Es una visión totalmente acertada la del maestro. Obviamente hay que irnos preparando para ello. Es precisamente de lo que yo quería contar un poco. Yo ya me moría de las ansias por querer participar, inclusive tener una charla con el profesor. Ya es que te ha comentado hacer un enlace, un Zoom entre todos para hacer una charla así muy padre sobre esos temas. Lo vamos a organizar, sí. Fíjate, ahí, en ese aspecto, muchos no han entendido, y ahí es donde yo ahí sí no coincido con muchos escatólogos, teólogos, cuando hablan sobre el comunismo, citando a Juan Apocalipta, cuando habla de una bestia que era, no es y volverá a ser. No dicen, el comunismo, porque existió, era poderoso y luego se acabó y luego otra vez está surgiendo. No tiene absolutamente nada que ver el comunismo en ese versículo de Juan. Hay que centrarnos en una cosa. Juan en ese momento está hablando de él ahí en su época, cuando estaba vivo, lo escribió. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice... César, ¿sí, quizá introduciéndote el tema de Anunnakis, de Damián, etcétera, me he metido y puedes desarrollarlo en lo que teníamos previsto hablar, ¿no? En eso de la bestia que era, no es y volverá a ser, y cómo todo esto está conectado, como tú bien has explicado ya con la vuelta del gobierno de la Atlántida, ¿no? Si te parece, sigue con este desarrollo y nos hablas de ese asunto porque me parece interesante. Sí, y te explico. Juan está hablando de su época, está vivo, y dice, era una bestia, o sea, era una bestia que era. No es, cuando dice no es, está hablando hace 2000 años, está hablando de cuando él está vivo, no existía ahí en esa época. Obviamente no está hablando del comunismo, el comunismo ni existía hace 2000 años. Está hablando de un gobierno, porque la bestia, hay que entender que cuando en el Apocalipsis o en el desarrollo de la escritura, cuando se habla de bestia, se habla de poderes políticos, se habla de sistemas políticos, ¿sí? de gobiernos, pues para que la gente lo vaya asimilando. Pues la bestia que era, existió. No es, dice Juan, no es de hoy, hace 2000 años, yo estoy vivo, Juan, no es de hoy, pero volverá a resurgir. Está hablando del gobierno de la Atlántida, que existió una vez en la Tierra, que tenía un gobierno mundial, que por eso vemos pirámides exactamente iguales por todas las esquinas y rumbos y continentes y países del planeta, exactamente igual, los mismos dioses, los mismos draconianos, toda la misma adoración demoníaca, exactamente igual. En ese momento ya no estaban, pero volverá a resurgir. Si leemos con atención a Isaías, dice que el impío se va a hacer presencia de los titanes, porque dice, viene la palabra titán, que era precisamente haciendo alusión a los ángeles caídos, a los dioses antiguos, ¿no? Zeus, Hércules, todo lo que narra la mitología griega no es mitología, es historia, pero la masonería, el judaísmo internacional nos los ha querido esconder para que todo lo veamos de manera simplona, burlona, y que no sepamos que nos lo van a meter como mantequilla en 2, 3 años, ¿eh? Y que ya ahí vienen. Y no lo va a entender la gente porque es ignorante, y dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces, si no se entiende esa cosmología, si no se entiende que no hay vida en otros planetas, que eso es mentira, si no se entiende que estas entidades vienen de otra dimensión, porque son presencias dimensionales, nunca vamos a entender absolutamente nada. El CERN que están fabricando ahí en Suiza, esa maquinaria gigantesca, no es otra cosa nomás que un portal para hacer traer a estas entidades, para facilitarles la entrada por millares, de manera física, no espiritual. Es que ese es parte del engaño, que se van a hacer ya presencia física, que no pueden interrumpir o no pueden irrumpir porque hay una ley divina. Pero
los humanos, los que están trabajando a favor de ellos, están trabajando para poderles hacer la entrada de manera física, ya no espiritual. Eso es lo más grave de todo esto y es lo que la gente no está entendiendo. No lo están entendiendo. Y nos van a traer un Cristo hippie, un Cristo que todo lo perdona, un Cristo que todo lo da, un Cristo a placer y que a todos incluye. Y es Es que lo que ha además, venido formando el Concilio Vaticano II. es que además, César, el otro día, a raíz del vídeo del profesor Galerón, que yo creo que, bueno, entre los centenares de comentarios del remanente fiel se observaba el agradecimiento a la explicación en el sentido de que muchos hermanos decían, es que ahora sí que entiendo, ahora sí que me cuadran las cosas, ¿no? Tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora. Pero es que además, hermanos fieles, buenos hermanos del remanente fiel, se ofendían como diciendo, es que lo que está diciendo el profesor Galerón va contra la doctrina católica, pero si es que además no es nada más coherente con la doctrina católica que el estudio justamente de esta cosmología, historicidad y reflejo que todo esto tiene tanto en las Sagradas Escrituras como tú bien has dicho, en la Santa Tradición, en la sana doctrina, en los padres del desierto, los padres de los primeros siglos, los estudios de los santos, porque claro, podemos caer en una concepción protestante cuando decimos que solo y exclusivamente es tradición y doctrina católica la palabra de la Biblia al 100% y nada más. A ver, es que sabemos lo que es el catolicismo, sabemos que es Sagradas Escrituras, tradición, magisterio y que todo tiene que ver con este estudio profundo de lo que tú nos estás contando, porque además las consecuencias, como dices, las estamos viviendo ya. Es que tú estás apuntando, es que nos van a traer el Cristo hippie, pero si es que, ¿qué es Bergoglio? Sino que una preparación clarísima a esto, ¿no? ¿Qué es Bergoglio? ¿No? Todos estamos contra el gobierno, entre comillas, de la Iglesia de Bergoglio, ya en manos del nuevo orden mundial, de la masonería. Pero ¿qué es el vive y deja vivir de Bergoglio? El no hay una sola religión, hay 1000 religiones, lo importante es que todos nos amemos, el haz el amor y no la guerra de Bergoglio, ¿qué es? Pues lo que tú estás apostando, ¿no? Y para eso está puesto este falso profeta, ¿no, César? Exactamente. Mira, es que es tan sencillo de ver, es tan sencillo de asimilar. Lo que pasa es que hay ese choque de lo que es, se me fue la palabra, cuando no quieres realmente entender y comprender las cosas, tienes este choque paradigmático, ¿no? Yo lo viví cuando era muy jovencito, cuando decía, no, pero es que cómo me están enseñando esto, cuando dicen ya mi despertar al tradicionalismo, yo todavía tuve un rechazo, ¿no? Decía, yo, es que no puede ser y no puede ser. Cuando te das cuenta de la verdad, cuando Dios te toca y te dice, no, mira, es que la verdad es esta, empiezas a comprender muchísimas cosas. Hay que estudiar muchísimo para poder entender lo que el profesor y en este caso ahorita un servidor estamos explicando. Hay que estudiar muchísimo y abrir la mente, obviamente nunca saliéndose de la doctrina sana católica, ¿verdad? Exactamente. Obviamente. Hay que tener mucho cuidado porque es una línea muy delgada. Comprender que no podemos salirnos de ahí y siempre encerrarnos en eso. Pero, pero es difícil hacerlos comprender cuando no tienen la capacidad o la humildad de poder entender que las cosas así van a suceder y así van a estar y así están planteadas. Y lo podemos ver, no es nomás que salir a la calle, ver las noticias y observarlo con nuestros propios ojos y ahí está todo y está puesto en marcha. Decía Isaías que estos titanes van a venir del extremo del cielo, esa es otra señal. Si tú te fijas que hay muchas referencias en Job, cuando Dios nuestro Señor le revela muchos secretos, que dice que en los tesoros del Ártico, en los tesoros de lo que es el círculo ártico, se encuentran encerrados ahí precisamente muchos ángeles caídos. Le da a entender pues todos esos misterios. Isaías lo corrobora cuando dice que los titanes van a venir del extremo del cielo, porque el cielo tiene un extremo y están allá. Por eso todos los órdenes políticos tienen prohibido a las personas hacer viajes a aquellas tierras inhospitadas, ¿no? O sea, hay que entender que todo es un secreto y que todo tiene una lógica y una explicación simplemente
abriendo los ojos. Y ahí está, no entiendo en veces cómo no comprenden las cosas. Así Ahí es, está. así es, César. No podemos, cuando nos basamos en el estudio escatológico de los últimos tiempos y de la lucha que llevamos adelante, no podemos caer en la simplicidad, ¿no? En la simplicidad, sino es un Exacto. tema muy complejo, previsto por el mal desde hace miles de años y también previsto y seguro que controlado, como sabemos y como nuestra doctrina católica nos promete por el Señor, pero nosotros tenemos un papel muy importante que jugar. César, me parece interesantísimo y también abordaremos este tema sin duda si Dios quiere. Te voy a plantear dos últimas cuestiones finales. Sí. Estas dos, también te digo yo que van a ser polémicas. ¿Por qué? Porque cuando queremos llegar al fondo de las verdades más profundas de nuestra fe y al fondo de los elementos más necesarios y más también comprometedores para la lucha personal de cada uno de nosotros, de los tiempos que estamos viviendo, pues siempre tocas incluso dentro del remanente fiel con diversas tendencias, diversos pareceres y al final, más que dar opiniones, que está muy bien, hay que estudiar y hay que prepararse. El primer tema que te quiero plantear, el tema del alter Christus, sobre el que tú y yo también hemos tratado, que no es lo mismo que el anticristo. Y entonces, al entrar en este asunto, vamos a tocar sin duda también un tema sensible. ¿Es esto un engaño supremo? ¿Cómo lo consideras tú? Así es, mira, dentro de la dialéctica que se ha formado dentro de los grupos que atacan a la misma Iglesia Católica, cuando se disfrazan de buenos, pero que no tienen de nada, absolutamente de nada sana doctrina católica, se empezó a implementar, inclusive, hay que decirlo, porque en muchas apariciones de Nuestra Señora, claro que le llamó anticristo, en la Salet le dijo, Roma va a perder la fe y se va a convertir en la sede del anticristo. Es una advertencia y una profecía que ya se cumplió y es obvia y es evidente y sí utilizó la palabra anticristo. Pero he aquí una cuestión que no es para todos los entendidos. Inclusive la misma escritura dice que no todos los secretos es para todos. Acuérdate que el Señor, aunque me oiga mal y muchos no lo entiendan y no lo asimilen, todo esto que estamos haciendo no es para todos. Nuestro Señor lo dijo, no es para todos, yo no soy para todos, para muchos. Jamás dijo que para todos, yo no entiendo de dónde sacan que para todos, no. El Señor es selectivo, sí, sí es selectivo. Ah, entonces tiene favoritos. Sí, sí tiene, pero al quien lo acepte. Él no va a obligar a nadie, así absolutamente a nadie a amarlo. Por eso es el libre albedrío, por eso lo dijo que era para muchos, no para todos. Y es igual con toda la enseñanza y con todos los misterios que contiene la escritura. Parte de todo este estudio hay que entender que cuando en la Biblia no viene la palabra anticristo, porque no viene, ya lo ha dicho mucho el profesor, yo también lo he repetido en muchos foros, hay que entender que el engaño viene de otra manera, y mucha gente no lo ha comprendido, no lo ha aceptado, o no sé si no lo quiere asimilar o simplemente no lo asimila por muchas cuestiones. Cuando nos plantean la idea, la misma gente en documentales prácticamente de televisión, que todos son los dueños jacobinos, hay que entenderlo, hay que asimilarlo siempre así, revistas, por demás, muchos libros, de muy dudosa procedencia, de que no sean católicos de verdad, nos meten la idea de que este famoso personaje que va a hacer presencia, ha habido documentales de Nostradamus y ponen al anticristo como un musulmán, un guerrero implacable que va a dominar el mundo y que va a traer una guerra impresionante. Pues ya lo ponen como un personaje muy malo, ¿no? Como otro Hitler. Satanizan mucho a Hitler como es que él ya fue un anticristo y Napoleón fue otro anticristo y nos van metiendo la idea de que así va a ser y así va a ser y así va a ser. Señoras, señores, es un engaño supremo eso. ¿En qué Siempre cabeza cabe? con cuernos y rabo, ¿verdad? El anticristo. Decía el arzobispo Fulton Sheen, o sea, a ver, el falso profeta Grande. del Cristo no trae una cola con flecha, no trae cuernos. O sea, sería muy tonto, sería muy estúpido creerlo así. Seríamos muy inocentes, pecaríamos con muchísima inocencia de pensar que el demonio es un idiota. Sabemos que no.
y sabemos que va a trabajar de una forma espectacular. Entonces, ha sido muy inteligente al utilizar a todos sus esbirros y toda la maquinaria del planeta de hoy en día moderna para hacer ver a la mayoría de la población, a los miles de millones, de que el anticristo va a ser un personaje escabroso, tremendo, de ramplante tiranía, y no es cierto. Es ahí donde viene el engaño supremo. ¿Por qué? Porque al estarnos metiendo esa idea y al estarnos metiendo esa idea y ese personaje no llega y no llega y no va a llegar, de repente va a surgir un líder que se va a hacer acompañar de estos seres extraterrestres, ¿verdad? Imagínate tú que baje una nave o que bajen muchas naves y que de repente digan, miren, este es el que nos trae la paz y es el Cristo, y es el Cristo que nos viene formulando el Concilio Vaticano II. El Señor le llamaba el otro, jamás lo llamó anti, no, le llamó el otro. Eso es, César. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no viene a hacerle la guerra a Cristo. ¿Quién dijo que venía a hacerle la guerra a Cristo? ¿Cuándo dijo el Señor, viene a hacerme la guerra? Jamás lo dijo. En los evangelios no viene ese estratagema, no lo dice Pedro ni lo dice San Pablo, no viene. San Pablo lo llamó el impío, el impostor, no lo llamó el anti o el enemigo, no lo llamó el impostor, o sea, que viene a suplantar a Cristo. Nuestro Señor lo llamó el otro Cristo, va a venir otro Cristo y a él lo van a aceptar. Uno igual a mí, no es igual a él, ¿verdad? Una copia, pues, para que me entiendan. Pero se va a hacer presencia un personaje igual, carismático, con amor, con paz, pero es el Cristo que nos viene formulando el Concilio Vaticano II. Es ahí el supremo engaño al que se refiere el catecismo de la iglesia, perdón. Va a haber una prueba final en la cual va a sacudir la fe de todos los creyentes. ¿Cuál es esa prueba? Que va a venir ese otro Cristo, es el alter Christus, el otro Cristo, y es el supremo engaño. Así es, y así Y se entiende. Si no lo entendemos, van a caer en el engaño, ¿eh? Muchísimos. Sin duda, César. Sin duda, porque además está claro que este va a ser un personaje carismático, que va a arrastrar a las masas y que también está en las escrituras, cuando se prometa la paz, la seguridad, todo esto está escrito. Esto no se lo inventa nadie porque es palabra de Dios. Y además es increíble ver cómo estos siglos y siglos de verdadera tradición católica, de verdaderas enseñanzas y de verdadera fe, en 50 años han podido ser soterrados por una estrategia diabólica que tuvo como elemento fundamental, por mucho que les duela y les duele a tantos consagrados que por eso nos persiguen, al Concilio Vaticano II. Un concilio que no ha traído errores como se dicen, errores de interpretación, no, el Concilio Vaticano II está promovido por masones y protestantes, hecho por masones y protestantes, y hasta llegar a la misa nueva que emana de él, también pues hecha por una comisión de masones y protestantes, con lo cual estaba claro que estaba todo dentro del mismo plan en el que tú apuntas, en el hacernos creer todas estas historias de vieja, ¿no? Que eso sí que son historias de vieja, el anticristo con rabo, y cuando nos demos cuenta, pues tendremos aquí al alter Christus, al engañador, al falso, ¿verdad, César? Exactamente. Hay que entender que el judaísmo, la masonería y todo eso, hay que entender que viene desde muchísimo tiempo atrás, la lucha que ellos emprendieron. Le dieron figura pública, Herodes Agripa, con Hiram Abiud, Moab Leví, ellos tres le dieron lo que es la figura pública a la masonería. Desde entonces iniciaron una guerra confrontal, de choques, de frente. Al transcurrir los siglos se dieron cuenta que jamás la iban a poder combatir de esa forma, porque si tú estudias bien la historia de la masonería pública, la secreta viene desde la Atlántida, desde allá viene la masonería, la secreta, la que solo pueden acceder judíos, nadie más. Ya la pública que iniciaron, te digo, Herodes Agripa, Hiram Abiud y Moab Leví, ellos, ya sus descendientes comprendieron que la lucha tenía que ser por debajo del agua, infiltrada. Entonces fue cuando inició la quinta columna judía que se empezó a infiltrar
y fue lo que sucedió en el Concilio Vaticano II con Eso es. Cali. Discúlpenme, yo sé que hieron muchas susceptibilidades, pero Cali era masón y fue el primer papa judío masón que llegó al papado, con la intromisión de que hicieron renunciar al cardenal Siri, ¿no? Que había sido el elegido, y lo hicieron, pues, que no tomara protesta para imponer a Roncalli, y de ahí inició todo, inclusive con la documentada entrevista que tuvo con este ser, ¿no? Con esta entidad en los patios de Castel Gandolfo, está sumamente documentado, y ahí está, ¿no? Estos seres viven debajo del Vaticano, hay que decirlo tal y como es. El profesor Damián ahí me va a desmentir si es cierto o no lo que digo. Viven abajo en los subterráneos del Vaticano, viven estos seres, y ahí mandan, ellos son los que mandan, y de ahí viene toda la estratagema. Bueno, el que haber colocado a Roncalli al frente del Vaticano es una estrategia y un triunfo para la masonería que, claro, desde entonces hasta ahora, pues ha arrastrado lo que ha arrastrado hasta conseguir finalmente, yo creo que pues el sueño final, que era colocar en la silla de Pedro a este hombre, el Jorge Mario Bergoglio, pues eso es que es indudable. Apasionante. Además, también hablaremos otro día, porque es un tema que a mí también me apetece hablar contigo, César, sobre la masonería, porque también, tener que escuchar que la masonería nace en la Revolución Francesa, pues bueno, imagínate, ¿no? Cuando no. sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta historia. Hablaremos sobre ello. César, te he quitado muchísimo tiempo, llevamos, yo no sé si... No sé cuánto tiempo llevamos, porque yo estaría charlando contigo de estos temas horas, porque son temas apasionantes y sin duda profundizaremos más para bien de las almas en ellos. Pero te voy a hacer una última pregunta, un tema muy sensible también y un tema de mucho interés para nuestros hermanos. El catejón. La gente en estos últimos tiempos, bueno, el catejón es la Eucaristía, el catejón es Benedicto XVI, el catejón, un obstáculo personal, César, un obstáculo más institucional. ¿Cómo interpretas tú esta llamada bíblica al catejón? Sí, mira, híjole, es bien delicado el tema. Espero que muchos hermanos que nos escuchen lo entiendan y estudien. Es que vuelvo a lo mismo, quiero ser hacer mucho hincapié en eso. Tienen que estudiar. Yo nomás les voy a dejar la semillita, ya de ellos dependerá si la riegan, si la cosechan, ¿de acuerdo? Hay que entender algo. Cuando Pablo habla del catejón en las escrituras, es el mismo caso de que te comentaba de la bestia de Juan, cuando hay que entender los tiempos. Sí, se habla de una prefiguración. Obviamente todo en las escrituras es prefigura de lo que va a suceder a esta generación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero hay que entender que ellos hablaban también en su tiempo. Hay que también hablar de los tiempos históricos. No podemos dejar a un lado la historia lineal. ¿De acuerdo? Aparte del integral. Cuando Pablo decía que el catejón, dice, ahora ya sabemos, ahora, hablando de hoy, de cuando Pablo estaba vivo, no estaba hablando de ahora del 2020. Hay que entender también contextualizarlo, está claro. La contextualizar exactamente, y sobre todo la escritura antigua, semítica, hebrea, la vulgata, el latín, que hay muchas interpretaciones erróneas en las Biblias en español. Él está hablando de su tiempo y dice, ahora ya sabemos qué es lo que lo retiene, ya sabemos qué es. Sí habla de la figura como una figura personal, se entiende en el latín, pero habla también de lo que es el sistema que gobernaba en ese entonces, que ya era un sistema, que ya empezaba lo que era la sociedad cristiana o el sistema social cristiano, con los gobernantes romanos, que era el Imperio Romano. Cuando uno entiende que ese imperio y empezaba ese gobierno social cristiano en la tierra, y que iban a empezar los reyes católicos, se refería a eso, Pablo, al sistema en sí, que impedía precisamente la aparición de este personaje con todo su sistema a su favor, como ahora ya se está fabricando. No sé si me puedo entender. El impío, el alter Christus, hoy no puede manifestarse hasta que no esté completo
todo su sistema que lo avale, que es precisamente la nueva religión, una nueva economía, una sociedad totalmente satánica, anticristiana, eso se entiende. En aquel entonces no había precisamente, no había, se me fue la palabra, no estaban todavía los elementos para que este personaje existiera. Y se refería a todo el sistema gubernamental y social de la época. Entonces, aunado a eso, Vicente, entendemos precisamente que el catejo no es unipersonal, no es en sí que Benedicto no sea el catejo, sino que es parte de lo que es la obstaculización de la manifestación del impío, es parte, pero no unipersonal. En este caso, lo puedo decir, me gustó mucho tu video, el último que subiste, hablando de Trump. Para mí Trump es más catejo que Benedicto. Le está dando más batalla al nuevo orden mundial que Benedicto. Honestamente, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Mi frase característica, hay que decir las cosas como son, Vicente. Les está dando más batalla. Lo hace abierto, ya les proclamó la guerra abiertamente, ya va tras Obama, tras Hillary, tras toda la mafia satánica de pederastia que hay en el mundo. Lo ha dicho, la agrupación QAnon que él está encabezando, es parte precisamente del sistema que está reteniendo la aparición de este personaje, porque están en contra de él. Entonces, básicamente el catejo no es un sistema en el cual, obviamente, pues sí es parte de Benedicto como figura teológica y escatológica de las escrituras, pero también es Trump y es el sistema precisamente social cristiano que todavía subsistimos en muchos de los países, que impide la entrada de este personaje y sobre todo la Eucaristía, la misa tradicional tridentina, que es la que impide, y es un conglomerado de lo que impide precisamente la aparición de este personaje. Mientras todo ese sistema no sea derrumbado, no sea derribado, no puede hacer su aparición. No es que no sea Benedicto, sino que simplemente no es unipersonal, sino que es todo el conglomerado, todo el sistema que impide la aparición del personaje. Me parece, César, una explicación brillante y valiente y muy centrada en el estudio real del significado que siempre quiso dar a entender San Pablo al hablar del catejón, porque hablas muy claramente y de ahí la confusión, ¿no? Es que el catejón es el Santo Padre Benedicto XVI, el catejón es la Eucaristía, el catejón, y San Pablo habla muy claramente de lo que tú has dicho, ¿no? Sí, dime, César. No, bueno, perdón. No, tranquilo. Pablo, cuando dice, ya sabemos qué es lo que lo retiene. A ver, en ese entonces no había papa, no estaba la figura del papa. Sí, estaba Pedro como reteniente, sí, pero no era la figura jurídica, canónica, como para decir, miren, él es el que está reteniendo. No. Hay que ser, vamos, inteligentes para poder interpretar lo que claro. dijo en ese momento. Exacto. No existía la figura papal, jurídica ni canónicamente, entonces se refería precisamente al sistema, ¿no? Por eso que es lo que hoy todavía subsiste. Eso es. Y por eso en esta segunda batalla que vamos a librar, es evidente que sí tienen parte de razón quienes dicen que su santidad Benedicto XVI forma parte del catejón. Por supuesto que la Eucaristía forma de una manera esencial parte del catejón, y la Eucaristía de siempre, y de ahí el ataque a la misa que se ha venido haciendo con la instauración de la misa nueva, nos guste o no. ¿Por qué? Porque derrumbar a una figura papal que pudiera sostener al enemigo, derrumbar la Santísima Eucaristía, que no hay fuerza más potente en el mundo que la venida de nuestro Señor Jesucristo a diario, como se ha venido planeando en los últimos decenios, forma parte de derrumbar el catejón. Y por supuesto que acabar con los líderes que valientemente se enfrenten a todo este plan mundialista y satánico también es acabar con el catejón. Y ahí te doy la razón, como valientemente has dicho, claro que Donald Trump forma parte también de ese sistema. Sí. Y claro, y voy a ir más allá, César, que humildemente debemos de intentar formar parte de ese sistema los que estamos aquí. Porque si no, ¿qué hacemos? Si no servimos para ser obstáculo a los planes del enemigo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Exacto. Para allá iba, no es broma, es lo que te iba a comentar.
que nosotros debemos de ser parte de ese movimiento, de ser parte del Catejo. Claro que somos parte de la agrupación QAnon, Donald Trump, Benedicto XVI como santidad, como papa. Todavía debemos de emprender la lucha y sabernos parte de ello. Tenemos que dar la lucha y claro que somos parte de precisamente de ese obstáculo para que se impida la aparición de este personaje. Que ahora, no vamos a ser como Pedro, que quería impedir la pasión del Señor. La pasión de la iglesia se tiene que dar. Y nuestro Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Cuando... Exacto, exacto. Entonces, no es que queramos impedir que las cosas sucedan, sino simplemente, la lucha que tenemos que dar es para que la gente no caiga en el gran engaño. No es para impedir no somos nadie, porque todo esto se tiene que dar. ¿Por qué? Pues por el amor tan grande que nuestro Señor nos tiene a todos los seres humanos, que ni siquiera siendo hijos directos de Él, nos hizo o nos está haciendo hijos adoptivos por medio de la redención de nuestro Señor, que todavía no está completa. Falta que venga para que complete la redención, que ya sabemos cuándo va a venir, Va a venir en un otoño, porque sí se sabe cuándo viene. Va a venir en un otoño para darle cumplimiento a las otras fiestas. Así es, César. Pues sobre ello seguiremos hablando. La verdad es que te quiero dar mucho las gracias por esta entrevista porque nos ha servido para conocerte a nivel personal, para conocer tu implicación en el proyecto que intentamos humildemente llevar adelante y para que además nos des unas pinceladas generales pero apasionantes de temas que podemos ir trabajando y abordando en los próximos, y casi últimos meses, si Dios nos lo permite, con tu ayuda, y te doy la bienvenida a esta casa y las gracias de todo corazón, César. No, al contrario, muchísimas gracias. Para mí no tienes idea, es un honor poder participar, poder luchar a tu lado, al lado de todos los compañeros de Adoración y Liberación. Bienvenidas las críticas, bienvenido todo ello porque nos alimenta, nos ayuda a crecer, a estudiar más y a comprender muchísimo más cosas. Uno no tiene en veces toda la razón en la mano, obviamente, uno se puede equivocar con rigurosa humildad, hay que decirlo, se puede uno equivocar, claro que sí, pero básicamente todo lo que aquí se expone, sucede y sucede y está sucediendo o va a suceder. Entonces, es por eso que entendemos que sí vamos por buen camino, a expensas de que nos podamos equivocar, no nos exime nada de ello, ¿verdad? Pero en la lucha hay que darla valientemente a rajatabla. Ya no hay tiempo de esconderse, ya no hay tiempo de decir, no, es que mira, tengo miedo a hablar, es que se acabó. El tiempo nos llegó, nos agarró con los dedos de la mano en la puerta, nos agarró, literal. Muchas veces no quisimos entenderlo y ya estamos inmersos en Y ahora lo vamos a entender sí o sí. Como dijo Jesús en tantas ocasiones, ¿no? O conmigo o sin mí, y como nos dice la palabra, bueno, hermano, me alegra mucho de verla. Me alegro muchísimo. Un apostolado gozoso y glorioso, qué alegría. Y como nos dijo Jesús, César, como nos dice la palabra, sí, no tenemos tiempo para más, ¿verdad, hermano? Exactamente, así es. Ya no hay tiempo y esto es un culmen. Esto es una invitación a todos los hermanos a que le entren a la lucha. Yo quiero mucho España, toda mi familia proviene de allá. Cara al sol, hermanos, cara al sol con la camisa nueva. Hay que dar ya batalla. Hay que ponernos las pilas y no rajarnos, ni un paso atrás. Así es, ni para tomar carrerilla, hermano. Gracias de todo corazón. Esto no es el final de una entrevista, es el inicio de un camino y muchísimas gracias por tu entrega, por tu generosidad y también por tu fidelidad desde un primer momento al proyecto. Gracias de todo corazón, César. No, al contrario, todo al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, hermanos, pues ya han visto una maravilla de entrevista. Hemos podido dar pinceladas de temas que van a ser muy provechosos para todos nosotros con la ayuda de César Jesús, para el remanente, un miembro más ya de Adoración y Liberación, para seguir unidos, coordinando a todo este remanente fiel universal en los últimos tiempos. El tiempo se acaba
Adelante, mis queridos hermanos, por favor, ayúdennos como mejor pueden, con la oración siempre y difundiendo esta entrevista, difúndanla, no tengan miedo, difúndanla a todos sus contactos, a todas las personas que conozcan, siembren que algo quedará. Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey.